Muy buenas tardes, amigas y amigos de BioBio TV. Estamos nuevamente en la edición de Cero a la Izquierda con Natalia Castillo, militante de Revolución Democrática, también candidata a diputada por el Distrito 10. Ricardo Camargo, fundador de este programa, militante del Movimiento Autonomista y candidato a diputado por el Distrito 8, y que les habla Valentín Olivares por el Distrito 12, todo frente amplista, cumpliendo siempre las múltiples funciones de, por un lado, intentar aportar al diálogo, al debate en torno a temáticas país que son relevantes para toda la ciudadanía y sobre todo para el Frente Amplio, y cómo proyectamos desafíos políticos a partir de ese cruce de tareas. Hoy día vamos a conversar sobre dos temas. Vamos a partir con el aniversario, ya hace un año que se convocó la primera movilización masiva de la coordinadora No Más AFP, una coordinadora que no era nueva para quienes veníamos construyendo entre los movimientos sociales. Luis Mesina y los sindicatos que se agrupan en esa coordinación ya hace bastantes años estaban haciendo el ejercicio de difundir, de educar y de compartir con la ciudadanía lo nefasto que hoy día es el sistema de capitalización individual. A un año de esas movilizaciones nos juntamos hoy día para conversar sobre la evaluación en varios sentidos. Uno, el efecto que ha tenido esa movilización sobre la escena política nacional, las respuestas que ha tenido las élites empresariales y sobre todo los acuerdos o desacuerdos que hay hoy día entre la nueva mayoría y Chile Vamos para poder dar solución a este problema, y las proyecciones de una de las movilizaciones y más que nada movimientos sociales más masivos que ha tenido nuestro país en las últimas décadas, que ha logrado convocar de manera transversal a las familias y sobre todo a la amplia y diversa mayoría de jóvenes, adultos, pensionados, hombres, mujeres, de trabajadores. Un movimiento que se para desde el mundo del trabajo, pero que logra abrir sus puertas y sus brazos a esas mayorías que muchas veces nos cuesta convocar. Sí, yo primero quería también excusar a Luis Mesina, al propio Luis Mesina, que en conversación tuvimos, lo invitamos al programa y él había aceptado, por supuesto, venir, pero múltiples actividades que tiene durante el día le han impedido llegar. De todas maneras, luego vamos a dar todos los datos de lo que queda de manifestación, ¿no? Que las convocatorias, las distintas plazas, lo vamos a dejar para el final para que quede bien en la retina esa información. Y mira, Valentina, yo quería simplemente hacer un pequeño... analizar un poquito el sustrato que tiene esta movilización de No Más AFP, porque a mí me parece que junto con la movilización estudiantil, ¿no? Toda la gran movilización del 2006, del 2011, y que da lugar después a la gran demanda por la gratuidad universal, por la educación pública, me parece a mí que en los últimos, para no equivocarme, 7 años, 8 años, es claramente la movilización por el término de las AFPs y por, ojalá, la instalación de un sistema público, ¿no? Y solidario y de reparto de pensiones. Eso todavía no está tan claro en el imaginario, hay que reconocerlo. Constituyen las dos grandes movilizaciones sociales que han caracterizado, si ustedes quieren, este Chile que se levanta, que comienza a encarnar y a poner sobre la mesa el malestar social, que yo creo el agotamiento tanto del sistema político, pero sobre todo como el sistema neoliberal viene mostrando, insisto, en estos últimos 7, 8 o 10 años. A mí me parece eso muy, muy, muy importante, porque finalmente cuando nosotros también hablamos, y en este programa lo hemos dicho, de la necesidad de articular políticamente este malestar, ¿no? Y el Frente Amplio, un poco dentro de las alternativas que hay, no es la única, pero es la que nosotros estamos más cercana, intenta hacer eso. No lo hace al calor del aire o de algo que inventa, sino lo hace finalmente al calor de un proceso social que está allí, que se está desplegando. No olvidemos que, tú decías, cumplíamos un año de esta grande movilización que sacó a la calle solamente en Santiago más de 200.000, 250.000 personas en las marchas de los domingos, y en todo Chile mucho más. Probablemente cerca de 500.000 de personas se movilizaron por la demanda de No Más AFP. Y más importante aún, el sentido profundo que tiene esa demanda en la gente, los trabajadores, que entienden efectivamente la injusta situación en que se encuentran. Nos encontramos gran parte de los trabajadores que luego de trabajar durante, 30, 40 años de su vida, terminan sacando una pensión de miseria, ¿no? De 100, 150, 200, 300.000 pesos, que no se condice con las grandes ganancias que tienen estas administradoras de fondos de pensiones, y más aún, después lo podemos recrear también
con otras situaciones de injusticia que se dan a propósito de los jubilazos. Entonces, estamos hablando de una demanda gruesa, de una demanda sustantiva, estructural, que pone en jaque, que muestra la contradicción que tiene el sistema económico y político en Chile y que abre posibilidades de, primero, mostrar ese malestar y luego de articular política y socialmente aquel. Entonces, yo al menos me gustaría hacer ese primer subrayado porque creo que esa es la dimensión. No es cualquier protesta, no es cualquier demanda que a alguien se le ocurrió organizar y resultó, comillas, exitosa. Estamos hablando acá de una columna vertebral que se pone en jaque y que demanda una respuesta de ese nivel, que yo creo que los actores políticos, en particular el gobierno, no está a la altura en ningún caso, lo podemos analizar después. Sí. Natalia, antes le damos la bienvenida a Gael, que se suma al panel. Hola. Militante de Izquierda Libertaria y también candidata a diputada por el Distrito 13. ¿Cómo estás? Bien, bien. Uh-huh. Disculpen el atraso. Mucha actividad hoy día. La jornada misma que están comentando, así que, bueno, eso. Uh-huh. ¿Natalia? Yo quería hacer un punto que tiene que ver con el abuso. Durante la dictadura teníamos un régimen autoritario, impuesto por sangre, que hacía más evidentes las problemáticas sociales. Durante el periodo de transición esto se empezó a invisibilizar y yo creo que llegó un minuto en que las personas dijimos, basta de abusos. Y el tema de las pensiones, cuando empezó a traer sus primeros, en el fondo, las primeras personas que empezaban a jubilar, empezó a mostrar lo evidente que era el abuso de las AFP. Se nos enseñó durante todo este tiempo que el sistema de reparto era malo, y parece que no es tan malo, porque hay instituciones que sí se quedaron con el sistema de reparto, como son las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la gente ya se aburrió del abuso. Por eso fue la masividad de esa marcha y por eso también, transversalmente, en la ciudadanía, esto ha ido generando cada vez más adhesión, transformándose en una de las demandas más importantes de hoy en Chile. Durante las primarias presidenciales, las candidaturas del Frente Amplio, ambas dijeron no más FP y han sido los únicos que han sido claros en ese sentido. Desde la nueva mayoría han surgido otras alternativas como generar una FP estatal o inyectar más recursos de cierta forma, pero yo creo que en definitiva aquí lo que está ya de manifiesto es que el modelo está medio agotado, el modelo de la AFP, y la gente ya se cansó. Y por eso genera tanta rabia también toda esta protesta que viene muy, muy de adentro. O sea, por eso parte una protesta con un no más AFP, sin siquiera al principio tener claridad de qué es lo que queríamos. Hoy día ya se está hablando de propuestas nuevas, se está hablando de un sistema de reparto, un sistema solidario, que los más mayores, que las personas que están activos financien también a los que ya están jubilados. Pero en un principio esto surgió muy desde la rabia creo yo, desde la perspectiva de no más FP, no más abuso. ¿Hasta cuándo? Ahora yo sí creo que también es positivo en el sentido de que el Frente Amplio, como enfrentó esta misma posición, o sea, el mismo hecho de tomar una postura fue respaldar la misma posición que había levantado la coordinadora Noma FP, la propuesta de la coordinadora Noma FP, haciéndola parte un poco de la discusión programática que nosotros también llevamos a cabo, pero en el sentido de que nos interesa también respaldar este movimiento social que hoy día que también está al menos recibiendo golpes desde el gobierno, y eso se ve visiblemente con la posición de Valdés. Entonces, en eso al menos creo que hay que tener esa óptica, mantenerla desde el Frente Amplio, y por lo tanto eso también implicaría tomar una posición bien activa con esta propuesta de realizar un plebiscito que está levantando la coordinadora Noma FP, y que va a necesitar fuerza para poder llevarla a cabo. Yo lo que considero que es relevante respecto a esta propuesta del plebiscito es que vuelve a poner en jaque, en el fondo, quién toma las definiciones en nuestro país, en cuestiones de políticas tan importantes como esta, que son centrales a la hora de definir cuál va a ser nuestro modelo. Entonces, en eso al menos creo que lo relevante es que se vuelve a poner en jaque en el sentido de que debemos ser los chilenos y las chilenas, las mayorías del país, las que definan este trance, las que definan la orientación que debe tener el modelo previsional en nuestro país, y eso creo que es importante que se respalde desde el Frente Amplio, no solamente desde como un respaldo en términos de un pronunciamiento a favor, sino que también al momento de respaldar activamente en las distintas partes del país en donde haya que realizar este plebiscito, porque esto va a necesitar también
un respaldo un poco más activo. Entonces, en eso yo creo que el Frente Amplio tiene que tener una posición súper activa de seguir manteniendo al menos lo que ha sido visible hasta ahora en términos de posición pública, y sobre todo porque se van a venir momentos más duros para la coordinadora NOMA-FP. Al menos estos son los primeros pasos del gobierno respecto a tratar de mermar y un poco... tratar de generar un poco que se empiece a disolver esto, ya que vienen las elecciones, un poco va a pasar a segundo plano, como con todos los movimientos sociales, que es la posición activa de un gobierno como este. Entonces, al menos en eso creo que el Frente Amplio tiene que mantener su postura, porque también en eso implica el ser una alternativa política nueva en estos términos. Es decir, nosotros estamos a favor de generar un modelo al menos previsional en cuanto a derecho social distinto, que sea y que en este caso ponga en primera énfasis la solidaridad ante la capitalización individual, que tiene que, en el fondo, consecuencias directas en los derechos que son percibidos en términos de pensiones en este caso. Eso al menos yo creo que es algo que es importante ponerlo en primer punto. Yo quería puntualizar solamente algunos datos antes de referirme a algunos ejes que creo que son claves para señalar desafíos. A propósito de la crisis de la semana pasada con Enel, que vivimos, digamos, gran parte del país, pero sobre todo acá en Santiago, digamos, gente de todos los estratos, lo que más se vio en la tele fue de Plaza Italia para arriba, como se dice, pero bien sabemos que en las comunas de San Miguel, en La Florida, en Puente Alto, en La Pintana, en muchísimos lugares, demoró mucho en volver la luz y demostramos nuevamente cómo este sistema que entrega, digamos, a responsabilidad de privados la provisión de servicios públicos no hace sino golpear a la ciudadanía. Parte dentro de la cartera de accionistas y parte del directorio de Enel está AFP, Cuprum, hay como 4 AFPs, digamos, partiendo por Cuprum, Habitat, y hay 2 más. Es decir, con la plata de todos los chilenos se está financiando una empresa que pone por sobre la entrega de un servicio digno y de calidad a la ciudadanía el aumento de la rentabilidad, ¿cierto?, de la empresa. Ya hemos visto que eso fue por la vía del recorte de personal, digamos, la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y básicamente la eliminación de todo el personal habilitado para enfrentar una catástrofe como la que vimos la semana pasada. Entonces hay un círculo vicioso, la percepción de abuso se profundiza y hoy día el Frente Amplio tiene que ser capaz de situarse en esa disyuntiva, y yo creo que es algo que no hemos hecho del todo bien. Quiero puntualizar 2 cosas que son importantes para poder hacernos cargo de esta sensación de malestar, y una que ya puntualizaba Ricardo, y que es esta separación y desafío de articular lo social y lo político, porque la movilización de NOMA AFP ha logrado llevar y convocar a mucha gente con un nivel de transversalidad solo parecido a lo que hizo el movimiento estudiantil en el 2011, pero a la hora los que hubo, como decimos coloquialmente, es difícil traducir ese malestar, esas ganas de movilizarse, esa rabia, en adhesión y participación a un proyecto político, como es hoy día, o esperamos que sea, el Frente Amplio. Hay acciones que se pueden tomar, por supuesto, la participación en el plebiscito de NOMA AFP es importante, el plegarnos a las convocatorias que haga la coordinadora y otros movimientos sociales también es parte de ese desafío, pero yo creo que una tarea importante en esa línea es que nosotros seamos capaces de crear agenda, y si los movimientos como el estudiantil o como el NOMA AFP han tenido la relevancia que han tenido, es porque lograron instalar y disputar la agenda pública, y hoy día como Frente Amplio estamos un poco al debe de eso. Yo creo que tenemos que hacernos la autocrítica de que por X motivo estamos más bien en una posición reactiva frente a una agenda política que crean otros actores, en este caso los actores binominales, transicionales, como queramos llamarle. Y nosotros tenemos todas las herramientas, por sobre todo porque de donde venimos, que es desde los movimientos sociales, que es de sectores profesionales, capas medias bajas, digamos, estratos sociales súper diversos, la mayoría, pese a lo que quería mostrar la prensa, sin vínculos con la élite y con los partidos políticos tradicionales, y tenemos que tener la audacia para salir a marcar la cancha. Estos son los temas que hoy día le preocupan a la gente, y a partir de esos temas nosotros vamos a hacer política. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que nos muestra y lo que nosotros tenemos que ser capaces de ordenar como un ejercicio de crítica y de impugnación permanente, es que la respuesta que ha tenido tanto Chile Vamos como la nueva mayoría nos muestra que pese a las diferencias, reformas más, reformas menos, en materia económica hay un acuerdo transversal, eso ya lo sabemos, que es inamovible,
Y ese acuerdo transversal es que el sistema de AFP no se va a eliminar. Lo más progresista que escuchamos fue la creación de la AFP estatal y el aumento, ¿cierto?, del pilar solidario, más el aumento de este 5% con cargo al empleador, que sabemos que en realidad jamás va a ser con cargo al empleador mientras exista el sistema que tenemos hoy día en Chile. Eso va a tener costos iguales los salarios de las y los trabajadores. Por lo tanto, ahí hay un desafío súper importante. Nosotros, y lo conversábamos un par de semanas atrás cuando estábamos con Nicolás Grau, en la prueba de blancura que nos piden, la prueba de gobernabilidad, nosotros tenemos que ser capaces de mostrar de que hoy día buenas condiciones económicas para la gente, para la ciudadanía, para todos nosotros, no pasan por lo que hoy día está ofreciendo la centro-derecha y menos por lo que está ofreciendo la nueva mayoría, que es el mito que se ha instalado hoy día en los últimos años. Las reformas no son el camino, lo que hay que hacer es optar entre crecimiento y reforma. Cualquier idea de cambio o cualquier épica refundacional exige sacrificio de una sobrecarga muy profunda a la gente y tenemos que enmendar el camino que nos propone Sebastián Piñera, una centro-derecha que oferta trabajo, que oferta mejores salarios. Y nosotros tenemos muy claro que eso no es así, digamos, que bajo el modelo, bajo los pilares económicos del neoliberalismo, es muy difícil que las condiciones laborales, las condiciones salariales y menos aún las condiciones previsionales de la mayoría chilenas y chilenos mejoren. Nosotros tenemos que entrar a ese debate con fuerza. Creo que hay que puntualizar de que en ese campo hay un acuerdo transversal entre la élite empresarial, Chile Vamos y la nueva mayoría, y tenemos que saber sacar ventaja de eso. Al menos con esos dos puntos creo que me quedo un poco. Yo lo diría, mira, en términos mucho más incluso directos, diciéndole que si hay algo aquí positivo en este tema de la demanda contra o para terminar con la AFP, es que en un año de elección, como lo decía Gael, creo que no hay espacio para los claroscuros. Este país y las coaliciones que han gobernado este país, la nueva mayoría de la derecha, son especialistas en claroscuro, en el gatopardismo, ¿no? En presentar justo al final, al momento de la elección, un proyecto que aparentemente resuelve el problema que la gente está demandando en la calle, pero que a corto andar nos damos cuenta que es lo mismo de siempre, queda entrampado en el Parlamento, etcétera. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista positivo, y el desafío es que nosotros le digamos al país que, como tú bien lo decías, Natalia, las únicas candidaturas presidenciales que han dicho y que van a decir con fuerza, con credibilidad y con poder social, además, detrás de ella, que van a terminar con el sistema de no más FP, es la candidatura de Beatriz Sánchez, y lo era también la candidatura de Alberto Mayol, que se suma ahora al comando de Beatriz Sánchez. Entonces, estamos hablando de eso porque las democracias finalmente se solidifican cuando los actores políticos dicen con claridad lo que quieren hacer en relación a los problemas que la gente está demandando en la calle. Y cuando la gente está diciendo no más AFP, está diciendo eso, está diciendo no más AFP, reemplazo por un sistema nuevo que hay que discutirlo, ¿no? Y ahí podríamos entrar más en detalle. Yo simplemente quiero decir respecto a ese segundo punto que este país, y lo han dicho los economistas de, Marcos Kremerman lo ha dicho varias veces, este país no tiene un sistema mixto. Eso significa pilares individuales y colectivos que contribuyan a la pensión final que van a tener las personas. ¿Por qué las pensiones son tan bajas acá en este país? Porque son pilares individuales, es decir, pilares que tienen que ver con lo que uno alcance durante su vida laboral a ahorrar individualmente en sus cuentas de ahorro de capitalización. Y sabemos que los salarios son muy bajos y por tanto es casi obvio y natural, uno lo podría haber aventurado desde el comienzo, de que las pensiones iban a ser bajas, ¿no? Toda esa fantasía que la AFP vendió en algún momento cuando invitó a la gente a cambiarse a la AFP, era una fantasía porque desde el comienzo, cuando uno preveía que los salarios eran bajos, y si el sistema de pensiones tenía que ver con los salarios, evidentemente, con el ahorro de los salarios, evidentemente las pensiones iban a ser bajas. Además que hay que sincerarse, si finalmente el sistema de AFP no se inventó para establecer una buena seguridad social, se hizo para inyectar plata fácil al mercado de capitales, esa es la verdad. Claro, y entonces cuando nosotros estamos diciendo no más AFP y reemplazándolo por un sistema también solidario, ¿no?, y de reparto, es que queremos introducir una beta, un factor que es el factor del ahorro colectivo, ¿no? Que finalmente va a un fondo colectivo, pero que también tiene contribución tripartito, ¿no? De trabajadores, no sé si han visto Estado, trabajadores. No, la encuesta, hay una un spot, digamos, televisivo de AFP Habitat que ocupa la misma voz que ocupa los anuncios de gobierno.
y que le informa a la ciudadanía de que, bueno, que se ha creado, digamos, este 5% de ahorro adicional y que usted tiene que decidir si ese ahorro va para usted o lo va poco menos que regalar a un fondo, a un hoyo, digamos, sin fondo, donde se va a perder todo lo que usted ha ahorrado toda la vida, me parece. Y vieras la encuesta, es que la encuesta es graciosa porque dice, ¿qué prefiere? ¿Tener un 5% que lo administre su AFP sin costo o que esto le cueste un costo adicional en su comisión? Entonces es como que A o B, elija. Sí, contra la espada y la pared. Y ojo, porque de ese 5%, la propuesta incluye que solamente la mitad de eso, un 2.5%, va a un fondo, hasta ahora, de lo que se conoce, o un fondo colectivo, ¿no? O sea, lo que se conoce como un sistema solidario mixto. Cuando en el mundo, y este dato se conoce poco, la mayor parte de los sistemas mixtos, la proporción es al revés. El 75% es fondo público y el 15 o el 10% es de individual. Entonces aquí vamos a tener un sistema donde el 2.5, que viene siendo, no sé qué porcentaje, pero en ningún caso el 75%, muy bajo, debe ser del total de la pensión, podría ser, si es que se llega a aprobar esa reforma que el gobierno va a presentar o debería presentar, podría ser recién una contribución pública y solidaria o para un fondo público. O sea, estamos hablando de una reforma, una respuesta del gobierno que incluso en el mejor de los casos, de que se llegara a aprobar, no da cuenta en ningún caso de la demanda que la gente legítimamente hace en las calles. Nos vamos a un corte, volvemos en unos segundos a seguir con el segundo tema de la semana. Después de 2 años de tramitación en el Parlamento y después de casi, yo creo que más de una década que hemos luchado las mujeres de este país para conseguir un derecho humano básico, que es que se nos deje de criminalizar por abortar, digamos, en este caso en 3 causales mínimas, como lo son la inviabilidad fetal, el riesgo de vida de la madre y la violación. La semana pasada ya todos fuimos testigos de un circo de bien dudosa calidad, en el que por un lado los sectores que creen que hacer política hoy día, que el Estado tiene que hacerse cargo o hacer política a nombre de las adscripciones religiosas individuales, ocuparon argumentos que seguían revictimizando o violentando a las mujeres, casi en defensa de los padres violadores, y por otro lado una nueva mayoría que nuevamente no logra alinearse para llevar a cabo las reformas que le promete a la ciudadanía. Pareos que no estaban previstos, ausencias con las que se podía perfectamente prevenir, un ejecutivo que no logra coordinar a su bancada, Alejandro Guiller diciendo públicamente que en verdad no se preocupó de alinear a su bancada porque consideraba que los votos ya estaban, un lobby haciendo un mea culpa tardío, ni parecido al lobby y a la eficiencia que tuvo el ejecutivo para frenar y para intervenir en la discusión del informe de Sename 2, ¿ya? Donde hubo mucha celeridad, o en el caso de la educación superior, donde también cuadraron muy rápido los votos para poder sacar una reforma que claramente no responde a las demandas más importantes que hoy día tienen no solo los estudiantes, sino que sobre todo sus familias, que cargan con un peso importante de endeudamiento. Y hoy día estamos a la espera de que se cierre la comisión mixta para trabajar, digamos, uno de los aspectos específicos que hicieron que se demorara mucho más el trámite, con el riesgo de que este proyecto pueda ser vetado, en particular, lo que corre más riesgo es la causal de violación en el Tribunal Constitucional por todo el tema del cambio de jueces. Está abierto el debate, ya se ha discutido harto en los medios de comunicación, en la escena pública, pero deja mucho que desear y nos muestra nuevamente la incapacidad que ha tenido, sobre todo la nueva mayoría de llevar adelante o de representar el sentir de la mayoría de la gente. O sea, yo creo que hoy día cerca del 70-80% está de acuerdo con el aborto en 3 causales, el 41% en algunas más. Y claro, todavía nos falta para lograr acuerdo o poder discutir de manera abierta sobre aborto libre. Solamente 1 de cada 5 personas en nuestro país, 21%, está de acuerdo con esa propuesta. Pero sin duda
lo que hemos avanzado a nivel de sentido común es una conquista de los movimientos sociales, conquista de las mujeres y niñas y adolescentes, que fracasa nuevamente en el Parlamento. Un avance en la ciudadanía, un avance cultural, un retroceso, digamos, parlamentario y legislativo. Sí, mira, yo quería aportar a esta discusión 2 elementos. Primero, en relación nosotros como Partido Revolución Democrática decidimos apoyar esta iniciativa porque considerábamos que era un piso mínimo. Ahora, la propuesta inicial, hay que decirlo, tuvo una serie de traspiés que hizo que el proyecto fuera mutando en algunas cosas. Se aprobó en lo medular las 3 causales. No se aprobó por un tema de quórum una indicación del Senado que tenía relación con la autorización a los menores de 14 años. Ahora, la Valentina dice, esto muestra nuevamente la incapacidad de la nueva mayoría no cuadrar a su gente, pero ¿sabe? Yo de verdad me pregunto, ¿estamos hablando de incapacidad o que hay una cosa intencionada? No hay voluntad. O sea, hay una cosa, espero estar equivocada, pero yo creo que hay una cosa intencionada. O sea, la democracia cristiana desde el principio dijo que no iba o que sus militantes iban a tener libertad de acción, etcétera, etcétera. Desde un principio se mostraron recalcitrantes a apoyar este proyecto del Ejecutivo. Entonces, la verdad es que ahora sucede que no apoyan esta indicación, lo que hace que se retrase toda la tramitación. Sabemos también que hay un cambio en el Tribunal Constitucional que le va a quitar el voto de disidencia, o sea, perdón, el voto que define a Carmona. Va a haber un nuevo presidente que es un presidente que fue nombrado por Piñera, el señor Aróstica. Entonces yo digo, chuta, ¿será incapacidad o no será que en el fondo la democracia cristiana quiere votar este proyecto y quiere echarle la culpa a la derecha del Tribunal Constitucional y no es capaz de asumir que en el fondo ellos no están apoyando este proyecto? Espero equivocarme, espero estar siendo muy mal pensada y que este proyecto sí se apruebe y que el Tribunal Constitucional, que ya la derecha nos anunció que lo va a tirar, vote otra cosa, digamos. Pero no vaya a ser que después tengamos a toda la nueva mayoría echando la culpa al Tribunal Constitucional, echando la culpa a la derecha, cuando ellos facilitaron que esto ocurriera de esta forma. Yo la verdad que pido un poco de disculpas por la pasión, pero a mí esto me indigna, realmente me indigna. O sea, creo que pasa más allá de temas de coaliciones políticas, porque aquí lo que está pasando es que además hombres están tomando una decisión que atañe sobre nuestros cuerpos, a nosotras las mujeres. Hoy día hay una representación bajísima en el Parlamento de mujeres, 17%, y ni siquiera las mujeres han defendido tanto este derecho. Yo vi, por ejemplo, la intervención de la senadora Lili Pérez, que es de derecha, y yo no comulgo con ella, pero me parece muy sensato lo que ella dijo. Esto no se trata de derecha e izquierda. El 70% de las personas aprueban las 3 causales y no son todos de izquierda, no son todos de Frente Amplio. Entonces, para mí la verdad es que espero que sea solo un mal pensamiento mío y que realmente esa no haya sido la intención de la democracia cristiana, pero como en el cacho, dudo. Sí, o sea, yo lo que creo que es relevante respecto a lo que menciona Natalia y la democracia cristiana es que acá hay una responsabilidad política, o sea, y atañe a la dirección también de democracia cristiana, porque en el fondo decir ya le damos libertad de acción a nuestros militantes, que cada uno defina según su conciencia si apoya o no aprueba en el fondo el proyecto de ley, hay responsabilidad en eso, o sea, como yo creo que, y tratar de salvarse, como en el fondo decir, no, acá igual habían parlamentarios de democracia cristiana que estaban de acuerdo, cuando era una de las banderas y en el fondo propuestas programáticas emblemáticas de la presidencia. Entonces, cuando uno ve eso, es que, o sea, lo mínimo que le debería pedir primero a la democracia cristiana y después también a todo el conglomerado de la nueva mayoría es hacerse responsable del hecho de que hoy día estemos hablando de que posiblemente se pueda caer una causal. Y lo segundo, que creo que también al menos es necesario evaluar, este hecho de que también se ha cuestionado, incluso Sebastián Piñera cuestionó el hecho de que las mayorías definan estos temas, es decir, que la posición de las mayorías se ve relativizada porque acá tiene que haber un tribunal constitucional que tiene mayor peso para poder tomar estas definiciones. Entonces, yo ahí al menos veo que ese es un elemento que es complejo, sobre todo, y ahí creo que también como alternativa política nueva tenemos que también tomar una definición respecto a, por ejemplo, la continuidad de un tribunal constitucional que en realidad tiene un rol que es contramayoritario hoy en día, porque toma, y las definiciones que toma son políticas, o sea,
jurídica y ese, en el fondo, la justificación y la argumentación que dan que de la necesidad de resguardar ciertas cuestiones, que en realidad también, digámoslo, viene en todo el entramado de cómo acá se tramitan los proyectos de ley. O sea, y ahí volvemos a poner en cuestión, en el fondo, todas las trabas, las trabas que deja la Constitución para que sean finalmente las mayorías las que definan estas cuestiones que son centrales. O sea, yo al menos, y ahí creo que eso es lo más indignante, es que se acusa de que supuestamente detrás de esto viene el aborto libre, que claro, o sea, nosotros estamos de acuerdo con el aborto libre y ojalá que se impulse, pero se pone eso como una limitante para poder aprobar este proyecto de ley que en ningún caso dice que el aborto va a ser libre. O sea, de hecho, todas las restricciones que puso la democracia cristiana fueron incorporadas al proyecto de ley durante la tramitación. Entonces, y que no son menores. O sea, el tema de la objeción de conciencia, que hoy día también se haya ampliado el equipo médico, es una cuestión que al menos preocupa a la hora de implementar el tema del aborto. Porque, o sea, estamos hablando de que pueden haber equipos médicos enteros, instituciones completas que pueden decir, no, yo no voy a realizar abortos en mi institución porque acá hay objeción de conciencia y es parte del proyecto de ley. Y de hecho va a pasar, yo creo que así. Pero mira, yo igual quería introducir, para no repetir las argumentaciones que me parece que ustedes han dado muy claramente con respecto a, si ustedes quieren, la perspectiva de igualdad de derechos, ¿no? Que finalmente estamos hablando también de eso, ¿no? Hay otra perspectiva que sale a propósito de a nosotros, a los candidatos a diputados del Frente Amplio en el Distrito 8, en particular en Maipú, nos hicieron responder cómo habríamos votado, ¿no? El diario La Batalla, que es un diario local de allá, hizo ese ejercicio. Y nosotros discutimos esto con nuestro equipo y nos pareció también importante enfatizar otra hebra que creo yo también es importante, sobre todo en los sectores populares de este país, que son muchos, ¿no? Que es la tremenda desigualdad de derecho, pero también económica que hay al momento de enfrentar una realidad que es la realidad del aborto en Chile. A nosotros nos cuesta hablar de realidades en este país y la clase política en particular es muy hipócrita en ese sentido. Y todos sabemos que el aborto, en las situaciones de aborto en general, al menos en las causales que se están discutiendo hoy día, de las 3 causales, no son situaciones deseadas, no son buscadas por las mujeres, pero se practican de manera desigual, ¿no? La gente que tiene recursos va a clínicas privadas y subrepticiamente, indirectamente, ¿no? Fraudulentemente soluciona su problema mediante todo un aparataje, un dispositivo que está ahí disponible para el que tiene recursos. Pero toda la mayoría de la población, de las mujeres y de las familias que están muchas veces detrás de esta realidad, no tienen esa igualdad de condiciones, no acceden a servicios de salud o a lo que se llama la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera segura, ¿no? Para sí misma y también, bueno, para su entorno. Y eso habla también de una realidad socioeconómica que está de fondo en la realidad de este proyecto de ley que estamos discutiendo. O sea, incluso allí, en esta discusión en torno a la interrupción del aborto y sus 3 causales que habitualmente y legítimamente y correctamente se discute de la perspectiva de los derechos de las mujeres, también está presente un factor socioeconómico, o como al decirlo más derechamente, de clase, ¿no? De diferencias socioeconómicas que en este país son muy marcadas incluso en ese nivel, y creo que ese argumento también justifica el hecho de que aquí hay que emparejar la cancha, hay que regular el acceso de los servicios médicos regulado y garantizado también de manera igualitaria para todas las mujeres que pasan por ese tránsito. Entonces a nosotros nos pareció importante subrayar esa hebra que yo sé, a mí me constan que en las comunas más populosas es un tema muy sentido. ¿Cómo nosotros garantizamos también a la población chilena que puede acceder de manera igualitaria, ¿no? A los servicios médicos públicos, ¿no? Porque de otra manera tú construyes un país de mentiras, ¿no? Hipócrita, ¿no? Que mira el asunto. Ok, en el debate público se dicen muchas cosas, pero en la práctica, en la realidad, lo que ocurre todos los días, se resuelven de manera distinta y diferenciada. Sí. Bueno, la propuesta de Piñera para el tema de las listas de espera en salud es seguir con la dinámica que conocemos hasta ahora, que es la entrega de fondos públicos a servicios médicos privados, en vez de fortalecer los sistemas de salud públicos para que puedan dar abasto a las demandas de toda si vamos a probar el aborto, que sea negocio. Claro, exactamente. Claro. Sí, hay un tema que igual que no es menor, yo creo que
lamentablemente el fracaso, yo creo que también por falta de voluntad, digo incapacidad para dejar un espacio a la sospecha, digamos, la falta de voluntad política de parte de la nueva mayoría de llevar a cabo este proyecto nos obliga a tomar una posición de defensa del proyecto. O sea, yo creo que nosotros sabemos que es un proyecto que tiene muchas falencias. O sea, el hecho de que hoy día la restricción temporal para las menores de 18 años, menores de 14 años, que tengan un embarazo por producto de violación o viabilidad fetal o riesgo de vida a la madre, no están siquiera cerca de los parámetros internacionales. Es decir, a las 12 semanas es casi difícil. Puede ser imperceptible para una menor de edad. Es un embarazo imperceptible para una menor de edad. Entonces, hay muchos elementos que tiene este proyecto de ley que contrarían el cumplimiento pleno de ese derecho humano y de un compromiso ético básico del Estado con las mujeres, con las niñas y adolescentes, y que nosotros vamos a tener que enfrentar sí o sí a partir de mejoras, indicaciones o incluso reemplazos eventuales de este proyecto para que puedan cumplir de manera cabal con este derecho básico, digamos. Y junto con ello conversábamos en otro espacio de cómo abordar la problemática de la salud reproductiva de las mujeres desde la enseñanza básica hasta la media. Y yo creo que hay un tema clave, tiene que ver con que nosotros podamos crear, nosotros lo hemos discutido en Nueva Democracia, que si bien en sí existen en los consultorios entregas, ¿cierto?, de anticonceptivos o de cierta educación sexual básica, y en las escuelas públicas también es obligatorio. En las escuelas públicas es obligatorio, pero depende mucho de la administración municipal. Y si un municipio adscribe, su alcaldía y sus funcionarios adscriben, por ejemplo, un partido de la UDI o que no comparte la necesidad de abrir la educación sexual a los niños, niñas y adolescentes, no se hace. Entonces hoy día nosotros, yo creo que en esa misma línea lo que planteaba Ricardo y una demanda sentida, es que no puede depender de la voluntad de los alcaldes lo que pasa en las escuelas, y ahí lo que tendríamos que pensar es un trabajo colaborativo permanente que permita crear una red de salud reproductiva asociado a las instituciones, a la red de salud, a la red de educación municipal, digamos, que pueda ir acompañando, que pueda ir educando y que pueda ser un servicio con dedicación exclusiva a estos niños, niñas y adolescentes en formación, y que pueda dar herramientas básicas para poder enfrentar la vida sexual. Y un último comentario que a propósito de esta pregunta, si es o no voluntad política lo que faltó. Estaba pensando, me acordaba de una discusión de hace años con militantes de hoy día del sector de izquierda de la nueva mayoría, para no decir partidos, que todos sabemos quiénes son, y que interpelaban a los que no queríamos participar de la nueva mayoría a partir de la necesidad de construir grandes consensos. O sea, de que hoy día, para poder hacer las transformaciones que Chile necesitaba, la democracia cristiana era importante, el Partido Socialista era importante, el PPD y, digamos, todos los partidos que querían ser parte de la nueva mayoría, y que esos consensos le daban viabilidad a las reformas que Chile necesita. Si algo nos ha mostrado estos 4 años de gobierno de Michelle Bachelet, es que el consenso no es posible buscarlo con aquellos actores que se han resistido sistemáticamente a los cambios. ¿Significa eso que desde el Frente Amplio no estemos abiertos a construir acuerdos? No, en absoluto. Y yo creo que esa es una trampa que nos han puesto muy bien. Nosotros estamos disponibles para construir consenso. El primer consenso es con la ciudadanía, es decir, transformar y refundar la política con una participación protagónica de los vecinas que puedan hacerse cargo no solamente en la fiscalización, sino que en la producción de la política pública, y que a partir de ese consenso, de esas fuerzas reales, digamos, que se despliegan en la sociedad, probar, y si hay algún diputado parlamentario de Chile Vamos o de la nueva mayoría que incluso pueda apoyar algunas de las iniciativas que nosotros presentemos en el Parlamento, perfecto. Pero esos consensos no se construyen, uno no parte negociando por abajo, digamos, que es lo que ha hecho la nueva mayoría sistemáticamente en una posición súper servil con la centroderecha y sobre todo con los grandes empresarios que pagan sus sueldos. Y ese pago, digamos, la razón del gran silencio que tuvimos de las dos coaliciones la semana pasada mientras estaba todo el conflicto en él muy vivo. Entonces eso es un llamado de atención a quienes todavía creen que la nueva mayoría, legítimamente creen que la concertación y la nueva mayoría es un espacio donde se pueden satisfacer esos anhelos de cambio. Nosotros los invitamos a que hoy día miremos y construyamos junto al Frente Amplio. Nosotros no tenemos compromisos con la centroderecha, no tenemos compromisos con el mundo empresarial, estamos disponibles para avanzar con la gente en la construcción de acuerdos que permitan refundar este país. Yo sé que estamos como llegando a los últimos minutos seguramente del programa, y aparte de dar los últimos mensajes, yo quería convocar a todos los chilenos y chilenas a manifestarse hoy día en la noche. Hay convocatorias a cacerolazos por el No Más AFP en las distintas plazas de Santiago y de Chile a las 8, y en particular en la Plaza Maipú. Al menos mi compromiso va a estar ahí, yo voy a estar ahí junto a los vecinos de Maipú, diciéndole lo que hemos dicho hoy día: no más AFP, sin medias tintas.
Y lo otro también, aprovecho, porque tengo un compromiso por decirlo, mañana es un día importante para la comunidad de Tiltil, porque Tiltil ha sido el patio trasero de Santiago y se está tratando de instalar una planta de desechos tóxicos que va a llevar el 75% del material de desechos tóxicos de todo Chile a Tiltil. Y el Consejo de Ministros de la Presidenta Bachelet mañana tiene una oportunidad de decirle no a ese proyecto. Y la comunidad de Tiltil va a estar mirando esa decisión. Así que esperemos que esté a la altura. Vamos a ver. Si no, la comunidad de Tiltil seguramente va a seguir movilizada en contra de ese proyecto. Nos vamos entonces. Muchas gracias por su atención, por su participación hoy día en el programa. Nos encontramos el próximo lunes y recuerden, ya partieron las 6:30 en algunos sectores, a las 7 en otros, a las 7 entiendo que es en... a las 8 en Plaza Ñuñoa, a las 7 en el 14 en la Florida, a las 7 en la Plaza de Maipú. Tienes que irte corriendo, Ricardo. Y mañana la marcha por el aborto libre y también. Mañana la marcha por el aborto libre a tarde. las 6 en Plaza Italia. Así que ahí nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.